Buenas noches, mi nombre es Elisa Vedera, soy especialista en ginecología y obstetricia y el día de hoy lamentablemente no puedo hacer esto más interactivo por situaciones que se me van de las manos, pero les voy a presentar una charla, ¿sí? El tema pues que se me ha sido asignado es sobre las normas de bioseguridad. Aquí, un ratito quiero ver si es que estoy compartiendo. A ver, creo que no. Sí, ahí estoy. El tema que me ha sido asignado es acerca de las normas de bioseguridad para el parto, el alumbramiento y los recién nacidos. Realmente es algo de mi especialidad, es un tema súper importante, sobre todo como gineco-obstetra. Eh, en especial cuando ustedes vayan en la parte del internado, en la rural, ya en su práctica profesional como médicos, la atención, ustedes van a ver que en esta parte de la medicina está muy estandarizada y estamos muy guiados y apegados a protocolos médicos. ¿Y por qué se da esto? Es realmente por la mortalidad que se produce en las mujeres. En el 2016, 290,000 mujeres murieron en el puerperio inmediato y casi 3 millones de recién nacidos fallecieron dentro del nacimiento hasta los 28 días de vida. Entonces, realmente son estadísticas muy alarmantes, muy fuertes, porque la mayoría de estas muertes, en más de un 60%, pudieron haber sido completamente prevenibles. En el Ecuador, en el 2014, según los datos, se notifica de 166 mujeres, con una razón de muerte materna de 49 mujeres por 100 mujeres embarazadas. En cambio, en el 2015 hay un descenso de 150 mujeres, sí, que más o menos representa 46 mujeres por tasa de razón de muerte materna por cada 100, de las cuales el 80% de estas muertes presentan causas directas. ¿Qué quiere decir una causa directa? Una causa relacionada específicamente a la gestación o al puerperio. El 31% va a tener relación con trastornos hipertensivos, el 12% por hemorragias intra y posparto y el 12% por sepsis. La tensión en los niveles o en los diferentes niveles de tensión, sea 1, 2 o 3, deben estar completamente centrados en la atención de la madre, del feto y del recién nacido. Existen 5 momentos en los cuales el Ministerio de Salud Pública, en relación a las bases legales de la Organización Panamericana de la Salud, indica que hay que tener ciertas recomendaciones específicas. Y pues eso se da en la primera etapa, que es la labor de parto, en el sentido de dilatación, borramiento con una paciente con contracciones uterinas en la progresión de la labor. En la segunda etapa tenemos el expulsivo, que es ya la expulsión del producto como tal desde que se llega a 10 de dilatación. La tercera etapa, el alumbramiento, la recepción de placenta y membranas, los cuidados del recién nacido y también en el alta hospitalaria, que son puntos muy importantes y que siempre están sometidos a revisión, están sometidos a auditoría y los vamos a ir viendo a continuación. El objetivo general, según el Ministerio de Salud, es presentar a los profesionales la mejor evidencia disponible sobre la atención de la madre, del feto, del recién nacido en estos 5 momentos que son súper importantes, con el fin de mejorar la calidad de la atención. Y es tal la importancia que se da a la calidad y la seguridad de la atención en estas etapas que incluso, bueno, yo hice una maestría, estoy egresada de la maestría de seguridad de atención y calidad de la Universidad de Rioja en España, que se centra en mejorar, en puntualizar y en protocolizar todas las acciones que tenemos que hacer para mejorar y disminuir la morbimortalidad materna. Los objetivos específicos, según el Ministerio de Salud y según lo que nos dan las normas y las guías de práctica clínica, es proporcionar una atención mucho más segura, ¿sí? Ya sea en el trabajo de parto, en el parto, identificar sobre todo cuáles son los factores de riesgo, las posibles complicaciones que se pueden suscitar y las mejores conductas para resolver las emergencias que se pueden dar durante el transcurso de esta hospitalización. Debemos asistir adecuadamente a un parto normal, un parto por cesárea, dependiendo del nivel de tensión y del grado de profesional que se encuentra atendiendo. Establecer siempre las mejores prácticas para el recién nacido y el alta hospitalaria de la madre y del recién nacido.
Importantísimo tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar registrado en la historia clínica, porque si nosotros hacemos una revisión, y esa revisión por lo general siempre se hace después de los eventos, todo lo que está escrito está verificado en la historia clínica electrónica, en la historia física, es lo que se hizo. Las buenas intenciones no cuentan en una auditoría, así que eso hay que tener en cuenta y siempre hay que tratar de anotar cómo ha sido la evolución de la paciente, cuáles han sido las complicaciones, si es que suscitó una, cuáles fueron las acciones que nosotros tomamos ante esta complicación. El Ministerio de Salud Pública junto a la Organización Mundial de la Salud aconsejan llevar una lista que es una lista de verificación o también conocida como el checklist sobre la seguridad del parto. Y esta se da sobre todo para pacientes que, o más bien para dulas, para parteras o matronas que se llaman u obstetrices. También hay una carrera de obstetricia, me parece que hay en Guayaquil, son 3 años, es muy interesante. Y se da sobre todo porque es importante que mientras nosotros atendemos y estamos involucradas en este proceso de atención, vayamos teniendo en cuenta de que vayamos realizando todas las prácticas seguras durante la misma. Vamos chequeando, vamos verificando, mientras hacemos el acompañamiento y la atención, y tener en cuenta de que estas listas, muy lejos de ser cosas que no son prácticas, de que quitan tiempo, de que, bueno, un papel más bien las debemos adoptar como una herramienta de seguridad en nuestra atención. Sobre todo, ¿por qué? Porque nos llama la atención en relación a las cosas que nosotros tenemos en mente, que tal vez son poco prácticas, que no las realizamos porque a veces tenemos este método de atención muy robótica, muy rutinaria, y se nos van escapando acciones que son muy importantes para el beneficio de la paciente. La primera pausa que tenemos que hacer es en el momento del ingreso de la paciente, el ingreso a hospitalario, al centro de salud. Se debe utilizar sobre todo, ¿para qué? Para poder examinar a la paciente como tal, como un individuo como tal. Vamos a examinarla, vamos a detectar factores de riesgo que tenga la paciente in situ, complicaciones que se vayan dando durante el embarazo y que van a ser detonantes durante la labor o nuestra atención. También de esta forma vamos a ver si es que es una paciente a la cual nosotros podemos atenderla o, caso contrario, referirla a otro nivel de atención. Y además debemos prepararle y anticiparle a la paciente cuáles pueden ser todos los factores de riesgo y complicaciones que pueden pasar, involucrando siempre al acompañante, ya sea pareja, familiar, amigo. Y además, a pesar de que va a estar hospitalizada, tenemos que instruirla sobre los signos de alarma para que ellos estén pendientes y, más que nada, involucrarlos en la atención y que sean parte de la atención que nosotros le vamos a dar. Para eso, el Ministerio de Salud utiliza esta escala que creo que todos hemos tenido pues ya un primer contacto con el Score Mama. Es una escala dentro de las guías de práctica clínica que es muy beneficiosa, que es de utilización obligatoria en pacientes embarazadas o puérperas o gestantes, y que se basa en la toma de los signos vitales. ¿Qué tomamos? Frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica diastólica, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, la presencia de proteinuria o no y el estado de conciencia. Y va a poner un puntaje dependiendo y diferenciando cada uno de estos signos por parámetros. Tenemos un puntaje parcial y un puntaje total. ¿Qué quiere decir eso? Score Mama 0. Lo primero que se me viene a la mente, paciente hemodinámicamente estable. Score Mama 1 o 2, hay una variación, ya sea por proteinuria, una tensión diastólica elevada, temperatura elevada, ya nos lleva a una alerta de que algo está pasando. Y Score Mama nace de la tabla de alerta materna. Y así, dependiendo de la puntuación de score, nosotros vamos incluso a poder clasificar a esta paciente en qué nivel de atención se la puede atender. Un Score Mama 6 u 8, tercer nivel. Yo no me voy a quedar con esa paciente. Voy a buscar transferirla para mejorar la atención y para darle más seguridad a esta paciente durante pues, la labor y la atención del parto. Y además, ¿por qué? Porque en un nivel superior la resolución
de las complicaciones es mucho más efectivo. No es que no vayan a pasar las complicaciones o no se vaya a complicar más de lo que está o puede haber resultados que no sean los mejores, pero la resolución va a ser mucho más va a estar mucho más a la mano de los profesionales y de la institución, ya sea por los recursos, la presencia de quirófano, anestesiólogo, neonatólogo, un ginecólogo. Entonces, siempre verificar la puntuación en relación a los signos vitales y anotar en nuestra historia clínica, que incluso nos va a servir como justificación de las acciones que vamos a tomar en un posterior. Según la clasificación, de eso también vamos a ver cada cuánto vamos a tomar signos vitales. Score Mama 0, controles signos vitales cada 6, dentro igual de los controles de enfermería. Score Mama 1, 2, controles cada 4 horas, cada 2, cada 30 minutos, monitorización continua. Entonces, súper importante el Score Mama. En el momento en que la paciente ingresa a centro obstétrico, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un ingreso adecuado. ¿Qué tenemos que saber? Que una paciente en labor de parto debe ingresar en fase activa. ¿Qué quiere decir eso? Dinámica uterina regular, que tenga entre 3 y 4 centímetros de dilatación y un borramiento mayor al 50%. Sí, es súper importante. Se ha visto que mientras más temprano se hace el ingreso, o si nosotros ingresamos a una paciente en fase latente, hay mayor probabilidad de que durante la atención hagamos más intervencionismo. ¿Qué quiere decir eso? Más uso de oxitocina, más probabilidad de que la paciente termine en cesárea, compromiso del bienestar fetal, o sea, la morbimortalidad aumenta. Entonces, un ingreso adecuado siempre va a ser el mejor. ¿Cuándo no necesitamos ingresar? Cuando la paciente tiene menos de 3 centímetros de dilatación, no tiene dinámica, un cuello es grueso, no está borrado, la paciente esté empoderada, reconozca los signos y los síntomas de alarma, pueda acudir o tenga cómo acudir al hospital, viva cerca, medios de movilización, esté acompañada de un familiar, no existan antecedentes de riesgo. En estas condiciones, mando a mi paciente y la mando a regresar a las 3, a las 4, a las 6 horas, a las 12 horas, dependiendo de cada paciente. Pero, ¿cuándo necesito yo hacer un ingreso temprano? Factores de riesgo. Partos anteriores precipitados, doctora, llegué en 4, a la media hora di a luz en el carro, ni siquiera me di cuenta, no alcancé a llegar, di a luz en la casa, un parto precipitado, que tenga una patología, una paciente diabética, una paciente hipertensa, una hipertensión gestacional o hipertensión crónica, una obesidad, cualquier factor de riesgo materno ya es antecedente o decisión de ingreso para manejo y control intrahospitalario. Que viva lejos y que no tenga cómo movilizarse. Son las 3 cosas por las que nosotros podemos justificar un ingreso temprano. ¿Cuál es el segundo stop o la segunda verificación que tenemos que hacer? Ya en el momento del ingreso como tal para la atención de la labor de parto. Antes del expulsivo, antes de la cesárea, durante la labor, durante esta hospitalización, vamos a comprobar sobre todo que no existan complicaciones o adelantarnos a las mismas, ¿sí? Y evitar una posible crisis materno-neonatal. Muy rápido, ¿sí? Dentro del periodo de dilatación, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La asistencia que se le da a la paciente, los controles, los tactos, las valoraciones, siempre tiene que, de lo posible, ser realizadas por el mismo profesional, ¿sí? Sobre todo por la atención en calidad y calidez de la paciente. En este tiempo hay que valorar mucho las condiciones de parto humanizado. Lamentablemente a nivel de institución, ministerio, IES, las condiciones, la estructura, el personal no se da para poder hacer este acompañamiento con la pareja, pero siempre el respeto sobre la paciente, sobre la labor de parto y tratar de siempre tener esta fluctuación y esta conversación, esta comunicación continua con el familiar. No se aconseja enemas. Antes era rutinario a cada paciente que ingresaba un enema, ahora realmente no se aconseja. Tampoco se aconseja el rasurado, ya sea para parto o para cesárea. El recorte del vello en el lugar de la incisión a nivel pélvico, si es una cesárea, o si es un parto, no hay necesidad de que se rasure ni que se recorte el vello. El uso de enemas, como les decía, no está recomendado
no se ha visto que al utilizarlos disminuya la tasa de infección materna o neonatal, así que realmente es un instrumento, el enema, que realmente no tiene ninguna eficacia. Sí, porque no va a provocar ningún beneficio materno-neonatal. Se puede dar a la paciente y se debe ofrecer siempre el poder beber agua, zumos, líquidos, durante la labor de parto, evitar deshidratación, evitar también hipoglicemias. Se ha visto que la probabilidad de que se realice un síndrome de aspiración, una aspiración bronquial es muy poco frecuente, es igual que la población normal durante la labor, así que la paciente puede mantenerse solamente con dieta líquida estricta. Puede en algún momento complicarse, necesitar pasar a quirófano, entonces realmente solo dieta líquida. Además, la paciente puede elegir el lugar, la posición y quién le va a acompañar durante el parto. Es súper importante, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la paciente puede movilizarse. Hay pacientes que por el dolor, la hora en la que se atiende el parto, prefieren estar acostadas, el umbral del dolor es diferente. Hay otras pacientes que prefieren estar caminando en la sala de labor. Es importante respetar eso y tratar de que la paciente se sienta lo más cómoda posible. Si durante la labor o la dilatación la paciente quiere estar sentada, quiere estar acostada, recomendarle que esté del lado izquierdo, o puede estar parada acompañada de un familiar, completamente respetable, ¿sí? Y asimismo las posiciones para el parto igual. Si quiere dar a luz semisentada, en cunclillas o sentada en el suelo, los obstetras deberíamos acomodarnos a la decisión de la paciente. No se da en todos los casos por que no existe esta infraestructura adecuada, pero hay algunos centros de salud de nivel 2 a nivel nacional que sí nos dan esta opción. Incluso dan la opción para que la matrona atienda el parto, o la partera, como se dice, hay parteras que están notificadas y tienen pues una acreditación a través del Ministerio de Salud, y pues llevan este acompañamiento según las costumbres que se den en ese lugar. Hay acciones también que nosotros vamos a realizar durante la labor de parto, que también vienen y están descritas dentro del Ministerio de Salud, dentro de las GPC, que deben ser siempre realizadas y anotadas. Dentro de estas tenemos la monitorización fetal, la monitorización fetal como tal, se puede dar de dos formas. Es la intermitente, que nosotros le realizamos al colocar el Doppler en la pancita, o la continua, en la que utilizamos ya el monitor y la paciente se mantiene con monitorización durante toda la labor. No existe beneficio de ninguna, de una sobre la otra. Cualquiera de las dos se ha visto que realmente tienen un buen beneficio, sobre todo para diagnosticar alteraciones de hipoxia durante la labor. ¿Qué observamos con el monitoreo? El monitoreo es el electrocardiograma del cardiólogo, es nuestro electrocardiograma. ¿Qué vamos a verificar en el monitoreo? Vamos a verificar, como vemos aquí, la cantidad o el número de contracciones que se dan cada 10 minutos. Vamos a verificar también cómo el latido cardíaco fetal varía según el ACME de la contracción. No sé si ustedes ya pasaron el ciclo de obstetricia, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque nos indica un compromiso fetal, una hipoxia fetal, en relación al ACME, ¿sí? Tengo un ratón aquí. Al ACME y cómo se producen las desaceleraciones. Si se produce en espejo en relación al ACME, si se producen independientemente de las contracciones, o si se produce posterior a la contracción, que como vemos aquí es una desaceleración tardía o DIP2, ¿sí? El ACME de la contracción se da y en pocos segundos después se produce el nadir o la desaceleración del latido cardíaco, que tenemos que tomar en cuenta. Hasta cuánto desacelera y cuánto le toma a este bebé recuperarse de la desaceleración hasta llegar a la línea base normal. Vamos a ver en el ejemplo de acá, a pesar de que no son contracciones con buena intensidad, son contracciones bien cortitas, como ven aquí, no hay una buena intensidad en general, pero luego del ACME, miren, aquí está el ACME y la desaceleración se da posterior. El ACME de la contracción, y es en el ACME que después empieza a descender la frecuencia cardíaca. Se recupera bien, regresa a la línea de base, pero en cada contracción se mantienen las desaceleraciones durante todo el monitoreo de la misma forma durante 10 minutos. Tenemos que registrar y según eso tomar una decisión. ¿Qué es lo que está pasando? Es un DIP 3, es un DIP
que realmente no se considera patológico. Tenemos una paciente que tiene un oligohidramnios, tenemos una paciente que está en pelviano, tenemos una paciente que no sabemos qué pasa, un DIP-3, un DIP-1, que es completamente fisiológico. Si tenemos una paciente que está en 8 o 9 de dilatación, por la presión que se da sobre todo en los plexos nerviosos paracervicales, o tenemos un DIP-2 como este de aquí en el ejemplo, en el cual tenemos que tomar una decisión de terminar el embarazo. Tenemos una paciente con 4, 5, 6 de dilatación que le faltan 5 o 6 horas, un monitoreo insatisfactorio en el cual nosotros podemos comprobar que existe pues un compromiso del bienestar. Tenemos que terminar o tenemos que transferir si no tenemos la capacidad resolutiva. Y eso, anotarlo y justificar, que es muy importante. ¿Sí? Los tactos vaginales, según todas las referencias, primero, no es necesario realizarlos frecuentemente. En una fase activa lo podemos hacer cada 2 horas. En una fase latente, cada 4 a 6 horas. Si existen cambios durante la labor, hice un tacto hace 1 hora, rompió fuente, o hice un tacto hace 1 hora, hacemos el monitoreo, una variabilidad alterada, disminuida, un monitoreo silente, desfavorable, bueno, un nuevo tacto para ver qué está pasando. Justificar el tacto, siempre con lavado de manos. Y aprovechar el tacto porque para nosotros los obstetras es una herramienta para poder saber cómo va progresando la labor de parto. Aquí está el frecuente índice de Bishop, que tenemos que sacarlo siempre en las pacientes en labor, la puntuación, cuántos centímetros tiene de dilatación, cómo está el borramiento de ese cuello, la consistencia, cómo está, si está posterior, si está medio, está centrado, y la altura de presentación del polo cefálico. Según eso, pues vemos si es que hay un Bishop desfavorable o favorable más de 6, la labor de parto se mantiene, o desfavorable y necesitamos utilizar medicación, ejemplo, misoprostol, para mejorar las condiciones del cérvix y que se produzca una labor de parto. Muy importante registrar tacto, cada cuánto, y índice de Bishop con cada tacto, para incluso verificar el progreso de la labor. Siempre se recomienda antes de tocar a la paciente, durante o antes de realizar una acción, como por ejemplo el tacto vaginal, después de exponernos a líquidos amnióticos, flujos, el contacto con la paciente, vómitos, salivación, después de tocar a la misma, o después de salir de la sala de partos, lavarnos las manos. Sí, el lavado de manos simple o con gel, la utilización de gel antiséptico disminuye en un porcentaje muy significativo las infecciones asociadas al cuidado del paciente. Muy importante. Además tenemos aquí nuestro partograma, que realmente aquí tiene, o vamos a anotar todo el registro de nuestras acciones durante la labor. Además de ser un instrumento de valoración de qué es lo que hacemos, cómo examinamos a la paciente, qué decisiones hemos ido tomando, nos ayuda para puntualizar cuándo empieza a prolongarse una labor de parto. Y según eso, poder tomar acciones para evitar que la labor de parto se prolongue y asimismo disminuir la morbimortalidad neonatal. Tenemos que el partograma se inicia a partir de los 4 centímetros de dilatación. Vamos a poder registrar el plano de presentación, como está aquí, el plano de descenso, el latido cardíaco fetal, también nos da aquí para poder verificar latido, cuántos centímetros tiene de dilatación, desde 0 horas, que sería el ingreso, hasta las horas en las que se produzca la labor de parto, si la paciente está acostada, en decúbito, está caminando, un score mama pequeñito, cómo está el latido cardíaco, la duración de las contracciones, la intensidad del dolor, y además podemos catalogar una paciente vertical íntegras, caminando y con membranas íntegras, o si está acostadita, si es multípara, ya sea con membranas íntegras o rotas, o si es nulípara. Es una herramienta importante, necesaria, y que siempre va a estar sometida a control y vigilancia. En las auditorías que se realizan a través del Ministerio de Salud, sobre todo cuando el desenlace no fue el mejor, el partograma va a ser siempre el centro de discusión de qué acciones se tomó y cuándo se diagnosticó o cuándo se debió haber diagnosticado de que algo no estaba yendo bien. Así que muy importante la hoja del partograma en la historia clínica de la paciente. Es
como les decía, un resumen pictórico, un gráfico del trabajo de parto y nos alerta sobre cualquier problema que pueda suscitar y que puede conducir a un trabajo de parto prolongado. La segunda etapa en la que vamos a hacer un stop va a ser el expulsivo, ¿sí? Así que es súper importante. ¿Cómo vamos a atender el parto? Usando todos los mecanismos de asepsia y antisepsia. Higiene de manos, la vestimenta adecuada que va a incluir gorro, bata, guantes, ¿sí? Mascarilla para evitar el contacto con fluidos, líquido amniótico, sangre, meconio, orina, que se puedan producir y suscitar y que puedan ser un medio de infecciones de transmisión de enfermedades, ¿sí? Súper importante. Además, con esto vamos a evitar el índice de infecciones postnatales o postparto. La protección activa del periné, que se debe colocar en la notita postparto bajo normas de asepsia y antisepsia y un manejo activo, se realiza protección activa de periné. ¿Por qué les pongo esto? Porque la episiotomía no es de rutina. Es un procedimiento que no se realiza de rutina, ¿sí? No mejora, no hay una mejoría a corto o largo plazo, ¿sí? En los cuales nosotros, por realizar la episiotomía, mejore de alguna forma o protege el perineo a largo plazo. Realmente indicada solo en ciertas pacientes, ¿sí? Y debe ser valorada hasta el momento del parto. La episiotomía sistemática, incrementa más bien complicaciones, alteraciones en la reparación, alteraciones en la sutura, mucho dolor al alta, entonces, o presencia de hematomas, hay que tener cuidado. Y pues si es necesario hacerlo, como vemos en la gráfica, se hace medio, ¿sí? Medio lateral derecha si somos diestros, ¿sí? Más o menos mide de 5 a 6 centímetros y la corrección debe realizarse con Vicryl-0. Es súper importante. También, pues bueno, realmente ahora con el parto humanizado y con la evidencia sobre nosotros, sabemos que no se debe recomendar las maniobras de Christeller en la segunda etapa del parto, que se trata de la presión, como vemos aquí, del personal sanitario sobre la altura del fondo uterino, ¿sí? No muestra diferencias significativas en la duración, o sea, no acorta el expulsivo, ¿sí? Por lo tanto, no existe ningún beneficio en realizarse. Hay pruebas que son escasas, pero realmente más bien se ha visto que son un factor de riesgo de morbimortalidad materno-fetal, por lo que se considera que debe limitarse y que debe evitarse durante las acciones que se realicen. Por lo tanto, es ineficaz como acción o como preventiva para disminuir el tiempo en el segundo periodo del trabajo de parto. Desde que nace el bebé hasta que se produce el alumbramiento de la placenta, no deben pasar más de 30 minutos. Entonces, muy importante, parto 12 de la noche, alumbramiento hasta las 12:30. Si es que hay alguna complicación o hay alguna prolongación, tener en cuenta que tenemos que realizar otro tipo de maniobras. Para evitar hemorragias postparto, retención de restos o de placenta como tal, siempre tenemos que realizar un manejo activo, ¿sí? De la hemorragia. ¿Qué quiere decir eso? Sale el bebé, siempre importante tener en cuenta los 10 primeros minutos para la extracción de placenta, ¿sí? Más de 30 minutos se asocia ya con la presencia de una hemorragia postparto. Y para evitar esto, ¿sí? Sirve el manejo activo de la tercera etapa del parto. Sale el bebé, inmediatamente vamos a utilizar un útero tónico en la madre, ¿sí? Se debe realizar también la tracción controlada del cordón. ¿Qué quiere decir eso? Con una manito sobre la sínfisis del pubis retenemos la altura de fondo uterino para evitar inversiones uterinas y con la otra mano, sí, con la pincita de aro, una tracción sostenida y suave, continua, para el alumbramiento activo. Y además, una vez que se expulse la placenta, un masaje uterino, cada 15 minutos por 2 horas. Son maniobras sencillas, pero forman parte del MATEP, que se llama, que es el manejo activo de la labor del trabajo de parto, el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? Que pues reduce la necesidad o la utilización de otro tipo de medicamentos, reduce el periodo de alumbramiento y disminuye la probabilidad de que se produzca una hemorragia como tal. Se utiliza oxitocina, ¿sí? 10 unidades intramuscular en el primer minuto desde que nació el bebé, o 5 unidades intravenosas si es que se produce un parto por cesárea o tenemos una vía canalizada. Si es que no tenemos oxitocina,
el segundo medicamento de elección va a ser el misoprostol 600 miligramos vía sublingual o intrarrectal. Y en algunos casos, si es que no tenemos o prescindimos de cualquiera de estos dos medicamentos, podemos utilizar la ergotamina, siempre tomando en cuenta de que no sea una paciente hipertensa o que tenga algún trastorno hipertensivo. Es poco después del nacimiento, en la primera hora postparto, es una hora definitiva en la que se puede producir una hemorragia, motivo por el cual tenemos que estar atentos y, además del manejo activo, siempre control de la altura de fondo uterino, control de hemorragia transvaginal y de signos vitales, que es muy importante, ¿sí? Ya en el momento del parto como tal, ¿qué es lo que vamos a hacer con el bebé? Bueno, más que nada aquí, más es el pediatra, ¿sí? El pediatra o la persona que va a recibir al bebé. La estimación de la edad gestacional, el pinzamiento oportuno del cordón umbilical, hay varios estudios que validan que después de que nace el bebé, si es que las condiciones del recién nacido nos permiten, debemos dejar que el cordón lata por su cuenta hasta que se disminuya esta transición sanguínea de la placenta hacia el feto. Mejora los niveles de hemoglobina y disminuye la probabilidad de anemia en el recién nacido hasta los 3 años. Así que es súper importante. El contacto piel a piel, ¿sí? La entrega del bebé inmediatamente sobre el pecho materno, iniciar inmediatamente la lactancia materna, identificar al recién nacido con una identificación que se da tipo manilla y también podemos impregnar las huellas de los piecitos del recién nacido en la historia clínica. La aspiración nasofaringia no se va a dar en todos los casos, va a depender de las condiciones en las que nazca el bebé, pero también es algo que si se realiza hay que notificar. El recién nacido como tal ya es realmente manejo del pediatra y si es que todo salió bien, notificarlo y si es que hubo algún inconveniente también y hacer nuestra cuarta pausa, nuestro cuarto checklist, justo antes del alta. ¿Por qué es importante? Hay que valorar en qué condiciones sale este binomio. Sí, es importante de que estén sanos, hemodinámicamente estables, de que se haya organizado si es que necesita medicamentos, si es que necesita visitas posteriores a domicilio o si la paciente necesita acudir a consulta o traer a su recién nacido, que la paciente entienda, comprenda una receta con letra legible, comprensible y que también haya la opción de que el familiar esté involucrado en esto. Es una paciente a la cual desde el momento del parto se le deben dar opciones de planificación familiar e instruirlo sobre los signos de alarma que se pueden dar en los siguientes 42 días. Al alta hospitalaria, respecto a la mamá, si es un parto vaginal, los cuidados de aseo, cuidados de episio-rafia, si es que se ha dado, ver cómo está la altura de fondo uterino, debe estar infraumbilical y explicarle que ese útero va a ir involucionando hasta que esté intrapélvico, cómo es la cantidad, las características y los signos de infección a nivel de loquios, si es que la paciente puede caminar, puede deambular, qué tal el dolor después de una cesárea, si está alimentándose, tolerando y realizando la digestión, ya siendo orina o heces, ver que los signos vitales estén estables y que no realice fiebre. Si es que hay alguna enfermedad que estuvo involucrada, una patología previa se desarrolló durante el embarazo o durante la labor de parto, ver que se haya resuelto o esté estabilizada, ¿sí? Notificar si es que vive en algún lugar lejano, de difícil acceso o urbano, para la continuidad de los controles. Si es al recién nacido, pues explicarle a la mamá, primero ver que el bebito salga en buenas condiciones, hemodinámicamente inestable, que la exploración tanto en la parte física, en la parte de depuración de orina y de heces esté presente, no haya ninguna enfermedad que requiera que ese bebé se quede más días para observación u hospitalización, que haya una lactancia instaurada, iniciada satisfactoriamente. Si es que podemos realizar ya los primeros exámenes, la prueba del talón, vacunación, lo tenemos que realizar mientras el bebito está hospitalizado. Tenemos que también hacer la tipificación sanguínea para ver si no existen problemas de incompatibilidad ABO u RH, ¿sí? Y bueno, el tamizaje para hipotiroidismo congénito. ¿Qué significa todo esto? Realmente un poco rápido, quise darles algo así súper concreto. Todo lo que hacemos
como obstetras, como médicos generales, en el internado, en la rural, en nuestro lugar de desarrollo, de acción, tiene que estar siempre apegado a las guías de práctica clínica vigentes por el Ministerio, en buenas prácticas seguras y de calidad. Deben estar registradas en la historia clínica, porque eso nos sirve, registrar lo que pasa y qué decisión tomamos. ¿Sí? Valernos sobre todo de los checklists que existen, que solamente hay que colocar en el internet, imprimir y hacer nuestras verificaciones. ¿Sí? ¿Por qué? En el peor de los casos, una muerte materno-fetal. Esta ficha va a ir a auditoría por parte del Ministerio de Salud, es una obligación que viene ya estatal. Lo primero que se va a verificar es cómo fue el ingreso, si es que en el ingreso ya se descartó o se diagnosticó alguna patología, qué pasó durante la labor de parto, el CLAP, si el partograma, qué decisiones tomamos. Luego del parto hubo alguna complicación, perfecto. Se presentó esta complicación que va fuera de las manos del personal médico. ¿Qué acciones tomó el personal médico? ¿Cómo trató de resolverlo? Siempre apegado a las guías. Si es que hemos hecho todo bien y a pesar de eso, la paciente se complicó, hubo alguna complicación fatal, una morbilidad muy alta, lamentablemente es algo que se nos va de las manos, pero queda el hecho de que actuamos a tiempo y correctamente, que es algo que va a ser vigilado y auditado por el Ministerio de Salud. Por eso, ¿qué es importante? Seguir todas las prácticas de seguridad apegándonos a las GPCs, potenciar siempre la coordinación de todo el equipo que esté involucrado, enfermera, interno, residente, médico tratante, paramédico, familiar, sí, laboratorios, rayos X, personal de ambulancia, todos tienen que involucrarse y nosotros debemos ser los guías de que todo se realice coordinadamente, sí, y que sea para beneficio de la paciente. Cualquier sospecha de que exista alguna complicación o de que el deterioro de la paciente va siendo progresivo y que se sale de nuestras manos, la transferencia a un nivel superior donde la resolución va a ser mucho más efectiva. Eso en relación a la seguridad del parto y el puerperio. Lamentablemente no puedo hacer la charla junto a ustedes, pero si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud, yo encantada me pueden hacer llegar las preguntas y de igual forma podemos tratar de resolver las inquietudes o si quieren ampliarse en algún tema, bienvenido sea. Y pues realmente encantada de haberles acompañado cualquier cosa más bien a las órdenes. Les repito, mi nombre es Elisa Vedera, soy especialista en ginecología y obstetricia. La parte de la atención del parto, de la labor, no es una área en la que estemos solamente inmiscuidos los especialistas, es una área en la cual nosotros nos empezamos a involucrar desde la escuela de medicina y es algo que tenemos que tener muy claro. Tal vez otras patologías se resuelven de una manera diferente según el criterio de cada profesional, pero en la obstetricia todo está estandarizado. Tenemos que inmiscuirnos, tenemos que leer, tenemos que estar repitiéndonos todo el tiempo cómo se deben hacer las resoluciones, hacer también talleres, ¿sí? Para poder organizar el equipo, sí que es muy importante. Hay las GPCs de Score Mama, que son súper interesantes y que sería bueno que desde la universidad nosotros tengamos ese desarrollo de actividades. Encantada de ser parte de esta charla y más bien muchísimas gracias por la oportunidad y nada, que tengan un lindo día, un buen feriado. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte. Les dejo aquí la bibliografía, cualquier cosa les dejo el video y más bien muchísimas gracias y que tengan un buen día.